¿A usted le gustan los videojuegos? ¿Ha pensado que cuando usted se toma tiempo para jugar, también asume, digamos, una actitud política? Evidentemente, también se deriva de un contexto económico. El día de hoy se encuentran con nosotros y los saludo con mucho gusto, Eloy Caloca y Fernando Ruiz. Ellos son investigadores del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos están preparando un coloquio que se denomina Tactical Media, en donde hablarán de varios temas centrados en los videojuegos, las redes sociodigitales y culturas pop en línea, y en cómo no solo detonan nuevas emociones, estilo de vida, sino también industrias, consumo y relaciones de poder. Los saludo con mucho gusto. Eloy, bienvenido aquí, Alternauta. Es un gusto acompañarte, Julio, y a toda tu amable audiencia. Un placer estar aquí. Fernando, te saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar por acá. Pues si me lo permiten, a ver si comenzamos con Eloy. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué viene de qué tratará este coloquio denominado Tactical Media? ¿Dónde va a ser? Y si nos puedes platicar los puntos generales. Claro que sí, mi querido Julio. Pues empezamos platicando qué significa eso de Tactical Media, por qué se llama así este coloquio. Pues sucede que cuando hablamos de medios de información masiva, de los medios o de los media, ¿sí? Nos estamos refiriendo a más allá de aparatos en donde recibimos mensajes o contenidos con una audiencia. Estamos también ante tecnologías complejas que tienen infraestructuras, algoritmos, corporaciones, relaciones de poder, consumos, identidades, culturas, comunidad. Y entonces, honrando esa complejidad de los medios, retomamos este concepto, que es un concepto de un pensador neerlandés que se llama Gert Loving, que es que los medios son tácticos o son estratégicos, tienen actores, intenciones, búsquedas, y por lo tanto, pues estamos hablando de medios tácticos, de tactical media. Y este coloquio internacional que es Tactical Media, videojuegos, culturas pop y subjetividades políticas, es un encuentro que se va a llevar a cabo el 19 y 20 de septiembre de 2023 en la Casa Universitaria del Libro, alias CASUL, de la UNAM. Y quiero decirle a nuestra audiencia que es un coloquio interesante donde vamos a estar discutiendo algunas tecnologías como por ejemplo las plataformas de streaming, los videojuegos, TikTok, las aplicaciones para teléfonos móviles, las comunidades y entornos de fans en línea, y todos estos temas los van a poder seguir nuestro público de una forma gratuita, de una forma en directo, es presencial, y se va a otorgar con registro previo una constancia de participación firmada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM y Tlatelolco Lab, el laboratorio digital de este programa, que somos los organizadores de este magno coloquio. Oye, súper interesante. Platícanos, Fernando Ruiz, ¿qué va a pasar? ¿Cómo percibes tú este evento? ¿Quién estaría invitado? ¿Es para el público general? ¿Todo el mundo puede acudir? ¿Quién crees que no se lo debe perder? Pues Bueno, va pues, dirigido a público en general, pero tenemos pues una comunidad interesante de académicas y académicos, desarrolladores, creativos, divulgadoras, divulgadores, makers, o sea, los hacedores de tecnologías, los programadores, los gamers, los streamers, los influencers, los entusiastas y todo interesado en estos temas de los medios. No sé, Fernando, mi colega, si querías comentar algo. sí, claro, es un coloquio hecho pues con mucho cariño, con mucho trabajo en el sentido de buscar los mejores exponentes en sus temas, ¿no? Y pues es un evento abierto a todo el público, desde el abuelito hasta el bebé de la casa, el pequeño bebé de 3 años que empiezan también ya con los celulares a jugar, etcétera, ¿no? Tenemos 5 mesas muy interesantes a las cuales pues les hacemos una atenta invitación. Como ya dijo mi colega, habrá una constancia
Y bueno, por ejemplo, la primera mesa se llama El espíritu del capitalismo sociodigital, tecnologías, cuerpos, discursos y afectos, ¿no? ¿Y de qué trata esta mesa, no? Bueno, pues esta mesa básicamente está preguntándose sobre estos grandes cambios que ha habido en la organización capitalística, dicen algunos autores, organización económica, organización afectiva, organización societal, y bueno, pues cómo van transformándose todas estas como cosas que atraviesan a la sociedad, la estética, pues esta comunicación, el estar en todos lados hoy en día en los eventos globales, pero al mismo tiempo no estar allí, ¿no? A través de estas como tecnologías de comunicación y live streaming como el Zoom, como un montón de diversidad de oferta que hay ahora, que pues cualquier persona puede conectarse a cualquier grabación y puede empezar a aprender, puede empezar a por ejemplo, a conocer qué es una clase de filosofía, etcétera, ¿no? Y bueno, esto implica pues una transformación enorme y pues precisamente estas personas que estamos invitando, estos especialistas que estamos invitando, pues atienden a pensar gadgets biométricos y cómo se conforman nuestras subjetividades a través del hiperconsumo, ¿no? Es decir, cómo las tecnologías pueden intervenir nuestros cuerpos, nuestras ideas, las costumbres, nuestras emociones, consolidando precisamente el capitalismo sociodigital, que mi colega Eloy, pues es un profesional del tema, él ya podrá ahondar un poco más adelante, ¿no? Y bueno, podríamos definirlo como al capitalismo digital como un sistema económico y cultural basado en el extractivismo de datos, el mercado de bienes, servicios, entretenimiento en línea y la vigilancia técnica y algorítmica. Hay que pensar que estamos en la época de las plataformas de carácter colosal. Ya no es una plataforma local únicamente con sede y uso en los Estados Unidos, como en China sí tiene ciertas plataformas así, sino que son plataformas mundiales, ¿no? Gestionan datos de inimaginable pensarlo, toda la cantidad de datos que gestionan, ¿no? Y pues para esto invitamos pues a 5 especialistas, ¿no? Está Eckhart Cancela, ¿no? Es un periodista internacional, investigador del Internet, interdisciplinar del Instituto INE3 o INE o IN3, ¿no? De Barcelona. Está Juan Pablo Anaya, un interesante filósofo y escritor sobre videojuegos, sobre fandoms también, sobre pues estas como nuevas teorías del ensamblaje en el capitalismo. Ana Pato Manfredini también es una filósofa, muy interesante también su trabajo en términos de explicar esta hiperconectividad y esta conectividad ahora como una ideología misma del capitalismo que pues implica ciertas transformaciones también en la cuestión laboral, ¿no? En la cuestión también de cómo pensamos la creatividad. Está María León Magaña, que es investigadora del CENART, ¿no? Del Laboratorio Arte y Tecnología del Centro Multimedia, que han hecho ellos ya pues algunas transmisiones, algunos eventos que tienen que ver precisamente con videojuegos. Y bueno, pues también el CENART fue el host, ¿no? De Loving a principios del año, ¿no? Ya estuvo por acá Gar Loving también, ¿no? Y bueno, esta mesa la va a moderar mi colega, ¿no? No sé, Eloy, si tú quieras añadir algo más, quieras contarles un poquito más. No, de esta mesa me parece que la describe perfectamente mi colega Fer Ruiz Molina. El tema es capitalismo sociodigital. Luego vamos a tener una segunda mesa cuyo tema es videojuegos. Y es muy interesante porque el enfoque va a ser videojuegos en relación al poder y a las industrias creativas. Oye, No se la pueden perder. ahí, a ver si me puedes ayudar con una reflexión o un mensaje para que un poquito nuestros lectores puedan entender un poquito. ¿Cuál crees que sea el destino? Digo, la pregunta es muy general, pero ¿cuál crees que sea el destino, digamos, de estas relaciones de juego? Vamos a explicarlo un poquito. Antes como que se hablaba de que jugar videojuegos era necesariamente malo y hoy en día hay incluso una forma que lo podemos incluso sacar provecho hay gente que se mantiene de esto. ¿Cómo le explicamos hacia dónde crees que se dirige? Si me pudieran responder ambos esta pregunta. Comenzamos contigo, Eloy. ¿Cuál es el destino, digamos, de estas nuevas relaciones producidas a partir de los videojuegos? Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Mira, la tecnología
actual, la tecnología digital contemporánea tiene dos caras, ¿no? De un lado, pues son productos de grandes corporaciones, hay flujos millonarios de capital, hay una cultura del consumo o hiperconsumo, hay un enganche incluso hasta farmacológico a las pantallas, pero por otro lado también no podemos obviar que son tecnologías que fomentan la creatividad, la formación de comunidades y de identidades, la libertad de la búsqueda individual de grupos de amigos, de referentes favoritos, digamos, el videojuego forma comunidad y forma cultura como antes lo hacía, por ejemplo, el rock, las películas o cualquier afiche de las culturas populares. No estamos ante algo peligroso o más nocivo que otras expresiones de cultura pop. Sin embargo, no podemos obviar que pues tiene ciclos de consumo y de producción que favorecen al gran capitalismo, ¿no? Detrás de los videojuegos hay una competencia acérrima de industrias, de algoritmos, de patentes, de marcas y de dinero. Para ver las dos caras, o sea, para abordar tanto la parte capitalista y más comercial como la parte creativa, liberadora y cultural, y también subjetiva, porque también impacta en las emociones, en cómo se sienten los niños o los jóvenes, el entretenimiento, la facilidad de contar historias. Nos van a hablar en el coloquio algunos Cabañas. Ella es directora de un colectivo de videojuegos que busca cambiar la narrativa del videojuego y hacerlos más democráticos, liberadores, feministas, de España. José Ángel Garfias, que es un investigador de la UNAM, que tiene un grupo llamado Finisterra, que son un grupo de personas encargadas de estudiar y divulgar la cultura del videojuego. O, por ejemplo, Iván Flores, que es antropólogo y nos va a hablar cómo el videojuego también conforma unidades sociales, es decir, espacios de encuentro, formas de vestirse, formas de hablar, adquisiciones tecnológicas. O sea, Iván nos va a hablar de esta parte. José Alberto Sánchez, que ha estudiado historia de los videojuegos como por 15 años y es de la UAM, Xochimilco, y de la Autónoma de la Ciudad de México, nos va a platicar en el coloquio también, pues su perspectiva más histórica. ¿Estamos ante los mismos videojuegos de los años 80 o no? ¿No? Y finalmente Diego Espitia, colega de nosotros en Tlatelolco Lab, nos va a hablar de cómo el videojuego tiene varias caras, porque es una forma de narración, pero también es una forma de entretenimiento, pero también es una innovación tecnológica y también es un producto cultural y del capitalismo. Entonces, va a ser una mesa extraordinaria, esa mesa sobre videojuegos, y pues ya te abonamos también unas reflexiones sobre el videojuego y sobre el futuro de estas tecnologías. Está súper interesante. A ver, Fernando Ruiz, a ver si nos puedes comentar un poquito más. ¿Tú cuál crees que sea el destino que se vislumbra, digamos, de estas relaciones producidas a partir del videojuego? Que me parece bastante interesante lo que hemos visto hasta ahora. Claro, bueno, el mundo del videojuego es apasionante. Yo crecí con los videojuegos, no debo decirlo, ¿no? No me secaron el cerebro, tengo un postdoctorado, ya vieron, que no son malos, ¿no? Entonces, bueno, justamente hay que poner en escrutinio estos prejuicios que pues tenían las abuelitas y precisamente estos especialistas van a romper con estos tabús. Porque, bueno, el videojuego primero implica una temporalidad que está enclavada en nuestra temporalidad, sí, pero tiene otra lógica, ¿no? Es una temporada 24/7 y dudo que sea 24/7 porque son hasta partidas que duran semanas, ¿no? Entonces, esta temporalidad pues altera nuestra percepción, altera nuestra noción de qué hacemos, de cuándo volvemos a la sala de juego, ¿no? Hay nuevas formas de relacionarse dentro de las salas de juego, también hay fenómenos políticos dentro de los videojuegos, ¿no? Hay un juego que se llama Metal Gear que es totalmente una crítica a los Estados Unidos que últimamente pues está como que retomándose, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo con el ascenso de las derechas radicales en los Estados Unidos, probablemente en el sur de América Latina, y el videojuego parece ser que es una referencia para los fans, para explicar qué está pasando en términos políticos en los Estados Unidos. El videojuego, como dijo mi colega Eloy, implica desarrollo, diseño, ¿no? Implica cuestiones artísticas. Un videojuego tiene un lenguaje cinematográfico, pero también un videojuego implica pues también una joya, implica arte, ¿no?
Hay videojuegos que tienen unos diseños, que tienen una propuesta muy interesante y que son mejores que las películas. Nosotros poco a poco vamos a empezar a ludificarnos, ya estamos ludificados, ¿no? Cuando usamos una aplicación, cuántos pasos hacemos al día, la misma aplicación nos recuerda que tenemos que tomarnos X o Y pastillas. Bueno, pues son aplicaciones. La cuestión acá, como bien dice mi colega Eloy, puede ser el enganchamiento, sí, probablemente la cuestión de que puede interferir en algunas maneras en nuestras vidas responsables adultas, sí, esto es algo que también lo tenemos que pensar, pero sin caer en el prejuicio, ¿no? Finalmente los videojuegos, como dijo mi colega Eloy, son para todos, todas y todes, y realmente es que ya están en todos lados. Vamos en el metro y nos vemos jugando Fortnite, nos vemos jugando algo, o el desestrés, también tienen estos usos terapéuticos, tienen usos educativos muy interesantes para aprender idioma, para aprender ciertos conceptos culturales de otros países, ¿no? Sea el japonés, sea esta diversidad de países asiáticos, pero también hay como una reinterpretación, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, ¿no? Hay un videojuego que viene que se llama Azteca, me parece, que pues es interesante porque ya están utilizando estéticas prehispánicas, ¿no? Y esto es interesante porque son mundos que no los hemos visto del todo realizados como bien en el cine, pero gracias a la magia del diseño, del render, pues de estas habilidades de estos programadores que también son artistas, pues tenemos una representación de lo que probablemente sería Tenochtitlán, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? O sea, los videojuegos van a estar acá, implican nuevas formas sonoras, visuales e interactivas, que ya estamos como en ellas, ¿no? Digamos que el consumo de los videojuegos, pues ya se está como volviendo también mainstream, ¿no? Habrá un videojuego como la gran película, el gran videojuego, y pues también implican grandes campañas de mercadotecnia, ¿no? Grandes campañas de convencimiento, grandes campañas incluso políticas. También se diseminan ideas que son convenientes a ciertos regímenes políticos a través de los videojuegos. Y pues estos analistas lo tienen muy claro. Es decir, que los videojuegos están más allá del bien y el mal. Son un fenómeno muy complejo que tenemos que empezar a pensar ya. Qué interesante lo que nos dicen, que tengan también una salida y que sean un reflejo, digamos, político. Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y por favor, Eloy, una última reflexión, un último mensaje antes de cerrar esta conversación. Bueno, estimado Julio, pues decía Carl Sagan, que era un difusor de la ciencia, que la realidad es siempre compleja, pero interesante. Entonces, no nos quedemos con que estas tecnologías son buenas o malas per se o por naturaleza, sino que son complejas y tienen aspectos culturales, sociales, emocionales, políticos, y toda esa complejidad les invitamos a dialogar sobre ella en las 5 mesas y conferencias magistrales de Tactical Media, 19 y 20 de septiembre, Casa Universitaria del Libro, gratis para el público en general y constancia de participación previo registro. Gracias, querido Julio, por tu espacio. No, nada que agradecer. Fernando, por favor, un último mensaje súper interesante. Esperemos que haya mucha gente que acuda y que esté lleno y que haya bastante reflexión sobre todo. Claro, y nada, o sea, este evento está abierto para académicos como para el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces vengan, aprovechen lo que hacemos en la universidad para todas, todos y todes, ¿no? Y pues nada, pues a nombre del Tlatelolco Lab, del PUEX UNAM, pues los invito, ¿no? Habrá constancia de asistencia con valor curricular, como dice mi colega, no tiene ningún costo. Entonces, pues los esperamos con los brazos abiertos y esperemos que entre todos podamos pensar pues este mundo digital, este gran mundo de las plataformas y los videojuegos. Y muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto estar por acá. Adelante, Eloy. Julio, rapidísimo, solo decirle a tu audiencia querida que puede registrarse y hallar más información en la página puedjs.unam.mx /tactical-media /. Esa sería la dirección para que nos sigan y para que se registren al evento. Gracias. Lo ponemos en la nota para que la gente esté enterada. Les agradezco mucho que estén con nosotros y bueno, pues quédense a nuestros lectores, quédense en alternauta.mx. Les agradezco mucho. Que estén bien. Gracias, Julio.